tardes, grandecidos, grandecillas, ¿cómo estáis? Primer vídeo del canal, ya estamos un poquito ya hemos empezado en este mundillo y como os dije en el vídeo presentación, sobre todo lo que vamos a tocar es la rama de Disney. Y como va a ser Disney, vamos a empezar un poco con la cronología de las películas. Entonces, yo elegí la primera película de Walt Disney que se hizo en 1937, que es la de Blancanieves y los 7 enanitos. Como podéis ver, las estoy mostrando por aquí adelante. Esta. ¿Vale? Y más adelante del vídeo os voy a enseñar bien la portada. Bueno, como ya habréis visto un poquito la portada anteriormente, os voy a hablar un poquito sobre qué vamos a hablar de esta película, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Qué vamos a hablar de ella? Muchos ya lo conoceréis, otros no, pero bueno, vamos a hablar sobre de qué va la película, quién la escribió, de quién hizo la película. Vamos a hablar sobre todo de datos curiosos sobre la película, la banda sonora, y me gustaría también en estos vídeos meter un poco cómo la gente podría catalogar o reaccionar a esta película de 1937 hoy en día, en 2025. Pues comenzamos con el punto número 1, de qué trata la película y cuándo se escribió. Esta película es un cuento al fin y al cabo mundialmente conocido, y la versión más difundida es la de los hermanos Grimm, pero la versión que conoce hoy en día todo el mundo es la que escribió y hizo y diseñó Walt Disney en 1937. ¿De qué trata la película? Pues vamos a empezar. La película trata de una especie de era medieval, de castillos, de madrastras, de príncipes, de reinas, de princesas. Entonces, se basa en que un rey con una hija que pierde a su madre justamente cuando está dando a luz, llega una reina de otro, una mujer de otro reino y se casa con el padre. Por circunstancias que no desconocemos, el padre muere y se queda la madrastra en este caso, con Blancanieves solo. Un día los soldados llegan al castillo y traen un espejito mágico. En ese espejo mágico lo que puedes hacer es preguntas. Tú miras el reflejo, ay, espejito, espejito mágico, dime quién es la más hermosa del reino. Que eso es la pregunta que hizo la reina. Y como ella pensaba que era ella, el espejo le dijo, es Blancanieves. Y ella, pues a la madrastra, le dio como un montón de celos, se apoderaron de ella y lo único que pensó de primeras es, me tengo que cargar a Blancanieves. Yo tengo que ser la más hermosa del puto reino. Pues sí. Entonces, ¿qué hizo? Se le empezó a intentar hacer un montón de, vamos a decir, putadas para matarla, pero no lo conseguía. Entonces llegó un momento en el que cogió a su cazador de mayor confianza y le dijo, te la llevas al bosque a recoger flores y me traes su corazón en una caja. O sea, que te la cargues tú te comes el muerto y así yo no tengo nada que ver. ¿Qué pasa? El cazador se arrepiente, escapa al bosque, va súper asustada por el bosque porque al fin y al cabo es una cría pequeñita y se asusta de todo. Y llega a una casita en la cual está hecha una mierda, pero todo lleno de polvo, de telarañas, de todo. Y no sabemos por qué se pone a limpiarla. Se pone a limpiarla, la limpia entera, prepara comida y se acuesta en una cama a dormir. ¿Qué pasa? Que mientras todo eso está pasando, en la otra punta del reino, en una cueva, hay 7 enanitos trabajando en una mina, sacando diamantes, rubíes, esmeraldas. ¿Y qué pasa? Que cuando acaban, vuelven otra vez a la cabaña a descansar y a cenar. Y cuando entran, se encuentran un ronquido, que eso de princesa de Disney no es. Entonces, eso lo ha sacado al padre. Entonces van a la habitación y ven que está Blancanieves dormida en la cama. ¿Qué pasa cuando encuentran a Blancanieves? Que piensan que es un dragón, tal, y cuando van, pues la despiertan y van a atacarla y van a matarla, porque pensaban totalmente que era un dragón. Pues no, era Blancanieves. Y desde ahí, cuando despierta, pues las típicas desconfianzas, luego dice que es la princesa, la tratan bien, la cuidan, cenan todos juntos. Y cuando más o menos el cazador ya habría llegado al castillo y se da cuenta que el espejito sigue ahí, el cazador se va y la madrastra vuelve a preguntar, ¿quién es la mujer más hermosa de este reino? Y le dice, por desgracia, aunque por tu corazón quiera ser tú, Blancanieves aún sigue siendo la mujer más bella. Viendo que el cazador había traicionado su confianza,
baja a las mazmorras, al fin y al cabo, porque es una especie como de medio hechicera malvada, de magia negra, y busca cualquier tipo de hechizo para poder matar definitivamente a Blancanieves. Entonces, ¿qué hace? Se transforma en una especie de vieja desprotegida y crea una manzana envenenada. ¿Qué hace con esa manzana? Que aquella persona que la muerda quedará totalmente dormida eternamente. Antes de irse a dársela a Blancanieves, mira en el libro de hechizos y ve que una persona con un beso de amor verdadero, qué bonito, podría salvarla. Pero la reina desconocía de si había algún amor verdadero para Blancanieves. Pero no se preocupó. Cuando los enanitos a la mañana siguiente se marchan a trabajar, aparece la bruja. En este caso, la madrastra disfrazada. Y le ofrece la manzana. ¿Qué pasa? Blancanieves es muy amiga de los animalitos del bosque. Y cuando los animalitos ven que hay una especie de bruja, que ellos ya, no sé, porque tienen un sexto sentido, van y dicen, hostia, esta tía no es esta, es la bruja, ¿no? O huele raro o huele no sé qué. Y van a buscar corriendo a los enanitos para que vengan a rescatarla. Cuando llegan los enanitos con los ciervos, los pajaritos, los conejitos, es tarde. Blancanieves se come la manzana porque la bruja le estaba diciendo que con esto iba a conseguir hermosura y juventud eterna, y ella se lo creyó y se la comió. Entonces cayó profundamente dormida. Cuando llegan los enanitos se ve como la bruja justo está saliendo e intentando escapar. Los enanitos pues iban a ir a, pues ya sabéis, a reventarla, a matarla o a aprisionarla, pero ella corre hacia unos acantilados. Que por desgracia, cuando están justo a puntito de coger los enanitos a la bruja, cae un rayo y la madrastra cae y se le cae un montón de rocas encima. Desanimados, vuelven a la casa los enanitos y encuentran a Blancanieves en el suelo con una mordida en la manzana y dicen, ¿qué hacemos? Pues no se le ocurrió ni incinerar, ni enterrar, ni nada. Cogieron una urna de cristal, que a saber de dónde lo iban a coger esa urna de cristal, y la exhibieron ahí en el bosque, llena de flores, con los animalitos, y de la nada aparece un príncipe, que por lo que nosotros sabemos de la historia, solo aparece una vez, acosándola desde un murito, y coge y abre la urna y le da un besito. Y se despierta. El príncipe va y le da a una muerta, supuestamente, un besito. Y la tía despierta y el príncipe no hace más que abrazarla y se la lleva al castillo y bueno, pues todos suponemos lo que va a pasar. Ya sabéis. Que se casan, sí, que se casan y todo eso. Pero bueno, y los enanitos felices siguen con su trabajo y de vez en cuando pues se visitan. Es ahí la historia que Walt Disney nos ha metido. Pero los hermanos Green, que hicieron la historia en 1982, o sea, 1812, perdón, tienen otra versión. Y antes de empezar con la historia de los hermanos Green, ¿quiénes son? Pues eran dos tíos, dos hermanos, que se llevan justamente un año de diferencia entre ellos, que ellos, al fin y al cabo, lo que eran eruditos y eran escritores alemanes, los cuales desde los 20 años hasta los 30 años estuvieron trabajando en una librería, y a partir de los 30 años, cada uno, por su cuenta y conjunto, llegaron a crear hasta más de 260 obras de escritos, teatros, animaciones, de dibujos, tal. Y en uno de esos cuentos, pues apareció la Blancanieves. ¿Y quién es Walt Disney? Pues aparte de ser un empresario y un animador y un productor de cine estadounidense, que es conocido en la industria del cine y de la animación, fue el creador del icónico, no sé si veréis aquí, Mickey Mouse. ¿Sabéis quién es, no? Misca, musca, Mickey Mouse. Ese, el de las orejitas, pues ese. Ambas películas pues tienen los mismos personajes, ¿vale? Como son Blancanieves, el rey, la madre de Blancanieves, Espejo Mágico, la reina malvada, el príncipe, el cazador y los enanitos. Y los animales, y los queréis contar también. Y en los enanitos tenemos cada uno tiene su nombre o su apodo, que no los he dicho antes, pero os lo digo ahora, que son sabio, mudito, gruñón, dormilón, feliz, tímido y mocoso. Entonces, vamos a meternos ya en la historia de los hermanos Green, que verdaderamente yo cuando la vi era algo que desconocía, que lo estuve investigando y es increíble, porque yo una película así hoy en día, aparte de que sería
bastante guapo, porque al fin y al cabo aquí tenemos intentos de asesinato, tenemos secuestros, tenemos torturas, tenemos de todo un poco. Y es lo que realmente pues como que llama un poquito más la atención. Bueno, como todos sabemos, la gran mayoría, todas las historias hechas por Disney son con un final feliz. Besos, canciones, princesas, magia, hadas madrinas, de todo eso. Pues en la historia de Green no tenemos nada, nada. Nada, ¿por qué? Porque tenemos todo lo que he dicho antes, asesinatos, tenemos intentos de suicidio, secuestros, canibalismo. Tenemos canibalismo. En una puta película de princesas, ¿quién va a pensar que habría canibalismo? Pues sí, sí. Pues todas las similitudes que tienen en la película se basan solamente en los personajes, porque prácticamente luego lo que pasa a posterior no tiene prácticamente nada que ver. En la película de los siete enanitos tienen un papel, digamos, importante o un poquito más representativos, pero en la historia de los Grimm, no. Son 7 tíos que aparecen de la nada y están ahí, como a un segundo plano. Entonces, ¿cómo empieza la película? La película va a ser siempre más o menos igual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La reina, cuando se entera, en el momento que se entera de que no es la mujer más hermosa del mundo, no directamente va a mandar al cazador, sino que hace dos pequeñas pruebas antes de la del cazador. ¿Y cuáles son? Una vez baja al pueblo, o ahí va a decir a la tribu, pero eso es más antiguo. Baja al mercado con Blancanieves y ella ve que quiere un peine para peinarse. ¿Qué hace ella? Crea un peine con púas envenenadas y se lo regala. Blancanieves, no sospechando que nunca le había regalado nada, usa ese peine con un animal, con un cervatillo. Y el animal, justamente al tocarle con el peine, muere. Al instante. Primer intento de asesinato. Segundo intento. Cuando están cerca de una fiesta que tienen que ir o vienen al castillo, le regala un corsé el cual se ata solo y ata todo lo posible. ¿Qué pasó? Blancanieves se puso ese corsé y al ponérselo, de tanto apretar, está a punto de no poder coger aire y de asfixiarla. Llega un momento en el que ella cae al suelo, se rasca ¿cómo se llama esto? Con la asta de un ciervo del jardín, que no sabemos qué hacía en la habitación, y rompe el corsé y se libera. Pues aquí ya llegamos otra vez a la zona del cazador, la conversación que tiene la reina malvada de: necesito que lleves a Blancanieves a coger flores y que no quiero que me traiga su corazón, sino que quiero que me traiga sus pulmones y su hígado. ¿Para qué? Para comérmelos y absorber su belleza. Canibalismo. Ya tenemos canibalismo desde los primeros 10 minutos de la película. Que la tía quería que el cazador fuese, la matase y encima hígado y pulmones, quitárselos y traérmelos para comérmelos. ¿Qué pasa de eso? Que coge y la historia sigue. Va el cazador, se arrepiente, no puede hacerlo y le trae tanto el corazón, que no lo había pedido, pero el pulmón y el hígado de un jabalí. ¿Qué pasa cuando llega Blancanieves a la casa? La historia de esa parte sigue todo igual, vienen los enanitos, ni fu ni fa, pero de repente cuando la reina se da cuenta de que el cazador le ha mentido, lo que hace es bajar otra vez y crea la manzana y todo eso. Pero es una manzana un poco distinta, porque no es que esté envenenada, sino que tiene como dentro unas púas que se meten en la garganta y se adhieren a la garganta. Entonces no te dejan respirar. Entonces directamente te quedas profundamente como que respiras un poquito, pero como que sigues viva y te quedas dormida, más o menos. Tipo Bella Durmiente, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Lo mismo, viene la bruja muere, la bruja escapa, no muere, como en la de los 7 enanitos, escapa, llegan los enanitos y hacen lo de la urna de cristal. ¿Qué pasa después de eso? No viene como en Disney, que viene el príncipe, no, el príncipe aparece por ahí, ve a los enanitos, los espanta con sus caballeros y como ve a una tía en una urna de cristal, dice: joder, qué guay, no, me falta esto en mi colección. Y coge, secuestra la urna de cristal con Blancanieves y se la llevan los caballos. Que por desgracia llega un momento en que por los botes del galope del caballo cae la urna de cristal, se rompe y del golpe que se pega a Blancanieves escupe el trozo de manzana que había mordido y se despierta. Y ella se ve ahí rodeada de caballeros y del príncipe, no sabe dónde está
Y va el príncipe y se ve y se agacha y se hace: ¿te quieres casar conmigo? Yo salgo corriendo. Me habían secuestrado. Yo salgo corriendo. Pues no, ella se había casado con ella. Se quería casar con él. Y le dice que sí. Se van al castillo. Y en la ceremonia de la boda aparece la bruja, aún con el disfraz de abuelita, de persona mayor, digamos, y intenta directamente, en mitad de la ceremonia, aparecer con un cuchillo y acuchillarla. Pero bueno, el príncipe, ya cansado de todas las cosas que le había dicho a Blancanieves, que le habían intentado matar a esa mujer, cogen los guardias, la rodean con lanzas y le obliga a bailar con unos zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir delante de todos los invitados. Ahí ya metemos tortura. El tío saca unos pedazos zapatos de metal que estaban en el fuego, se los ponen y la tía tiene que bailar hasta que muera de dolor. Y se acaba la peli. Bueno, se acaba la historia. Así es la historia de los hermanos Grimm. Como podéis ver, no tiene nada que ver, puntos puntuales, pero es como más película de terror prácticamente que una película de animación. Menos mal que Walt Disney, digamos, quitó un montón de partes de la historia original y ha quedado pues la historia bonita que tenemos hoy en día. Pasamos ya un poco más a meternos ya, sobre todo en el tema de Walt Disney, vamos a meternos en la película y vamos a deciros que la banda sonora de Blancanieves, aparte de ser la banda sonora con la que más se ha comercializado en todo el mundo y en ser la primera banda sonora de alguna película de animación que ha recorrido el mundo, hay una canción que a día de hoy sigue siendo la más recordada de la película y que la gente la toma como referencia. O sea, es como la escuchas y ya sabes que es Blancanieves. Y solo va a ser Blancanieves porque es Blancanieves. ¿Cuál es la típica canción esa que hablamos? La de los enanitos cuando están, digamos, volviendo a casa a cenar o cuando están justo acabando de escarbar en la mina. ¿Qué es? La de Aijo. Aijo, Aijo, es hora de cenar. Aijo, 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 a casa a descansar. Pues esa, seguramente esa melodía, ese trocito lo hemos escuchado todos fijo, pero fijo. Pero bueno, esa letra, esa canción la creó Fran Churchill y Larry Morey. Ni puta idea, ¿verdad? Pero bueno, yo ahora mismo aquí os voy a poner un breve trozo de la canción y quiénes son los creadores de esta canción. Ya es hora de cerrar. Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, nos vamos a cenar. A continuación también os voy a poner un poco de las películas que se han ido basando en la historia original, sobre todo de los hermanos Grimm y de Walt Disney. O sea, son adaptaciones que se han ido poniendo a lo largo de los años de otras películas de, digamos que con una base de Blancanieves. Que tenemos la última película de Blancanieves que ha sido un live action de Blancanieves. No sé si lo puedo decir aquí, pero yo la he visto y me parece que no vale un pimiento. Para ser un poco más finos en el canal. No vale un pimiento, por no decir otras cosas. Pero bueno, ahí vais a ver todas las típicas películas que están basadas, sobre todo, se han ido adaptando a la historia original de los hermanos Grimm y de Walt Disney sobre Blancanieves. Bueno, llegamos al punto de cómo se aceptaría la película, una película hecha en 1937, a hoy en día. Ya que vamos a partir porque es una película que ya ha sido criticada muchas veces antes y ahora, porque al fin y al cabo ha sido una película, un clásico de la animación y ha sido objeto de críticas en relación a la presentación de género, a la raza y la discapacidad. Hoy en día también le sacamos las cosquillas a todo por todo.
Entonces, hay algunas cosas que, por ejemplo, yo creo que, sobre todo hoy en día, tendrían más hincapié la gente en criticar. Por ejemplo, Blancanieves se le ve una mujer que sí que es verdad que es muy dependiente para otorgar la felicidad hacia el hombre, como se le ve en las escenas con el príncipe y con los enanitos. Sí que es verdad que se ve que es una mujer sumisa y que acepta todo lo que los enanitos, prácticamente acepta todo lo que los enanitos y el príncipe diga. A la bruja la tenemos puesta como una mujer poderosa, malvada y fea. Entonces es un estereotipo sexista en contra de la mujer, porque al fin y al cabo parece que es algo negativo que una mujer pueda ser mayor, de una edad avanzada y poderosa. Luego también la representación racial la tenemos como en los 7 enanitos, porque al fin y al cabo, porque los 7 enanitos, como está basado en una época en la que igual la gente que era un poco diferente, las que tenían autismo, síndrome de Downs, las que nacían con deformidad o lo que sea, eran excluidos de la sociedad. Por eso los enanitos viven en una cabaña alejada en el bosque, porque no se verían a los enanitos viviendo con la gente de un pueblo normal. Sin embargo, también vamos a hablar que es importante destacar que la película fue un logro innovador de la animación y que su impacto de la industria del cine fue increíble. Fue una película de animación realmente muy buena y que marcó un inicio sobre todo para Walt Disney y para el mundo Disney. En la actualidad la película sería probablemente un objeto de análisis más criticado y matizado, y se consideran las críticas y los contextos culturales y sociales en los que se produjo. Al fin y al cabo, estamos hablando de que la película se hizo en una época que es totalmente distinta a la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, en ese momento, habían muchas cosas que estaban, digamos, basadas en cómo se trataban y cómo se vivía en ese tiempo. Y si esa película llegase aquí, habría seguramente críticas y muchas ofensas por que mucha gente se ofendería o no. Pero sí, que podría haber más salseo a la hora de difundir la película hoy en día. Bueno, grandecillos, grandecillas, ya llegamos justo al último puntito de nuestro vídeo, ¿vale? Vamos a hablar sobre las 15 curiosidades sobre Disney, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Punto número 1. Walt Disney, cuando empezó a diseñar la película, la inspiración que le llegó fue de una obra de teatro que había en su pueblo, en Kansas, de los hermanos Green, una obra de teatro muda, de gente que no hablaba, que era solamente por señas y por actos. Y esas escenas le cautivaron tanto que el tío quiso decir, yo quiero crear esto, pero en animación, lo quiero crear para los niños, para gente, digamos, joven. Y ahí empezó todo. Curiosidad número 2. El coste inicial de la película iba a ser de $250.000. ¿Qué pasó? Que nunca es lo que al principio dices. Y acabó costando 1,5 millones de dólares. Curiosidad número 3. Su hermano Roy y su cuñada, la mujer de Roy, Lillian, eran las dos principales personas de toda la familia que no apoyaban la decisión de hacer esta animación, esta película, porque veían todo el dinero que se estaba gastando y todo lo que tenía que estar endeudándose, y veían que era una pérdida de tiempo, porque no creían nada en la historia ni creían en un miembro de su familia, que en este caso era Walt Disney. Entonces, Hollywood llegó incluso a apodarle a su película, a su proyecto, la locura de Disney. Cuarto dato curioso. No tuvo muchos apoyos desde un principio esta película, ni por familia, ni Hollywood, ni creadores de películas, ni directores, ni nada. Pero esta película recaudó muchísimo dinero y fue el top 1 en la taquilla durante 2 años, desde 1937 hasta 1939. Estuvo en lo más alto de películas que más dinero habían sacado y más gente había ido a ver al cine. Así que Roy y Lillian, toma, en toda la boca. ¿Y qué pasó? Que en 1939 le quitaron el puesto. Lo que el viento se llevó, le quitó el puesto de película más taquillera. Dato número 5. Cuando ganó el Oscar, porque sí, Blancanieves y los 7 enanitos ganó el Oscar. Fue el primer Oscar en muchos años que había sido retocado.
Nosotros conocemos todos la versión de cómo es un Oscar, que lo pondré por aquí, el esto. Y a Walt Disney lo que hicieron fue ponerle un Oscar, ¿vale? El tamaño, y 7 minifiguritas en escalera atrás, a un lado. Entonces, ¿qué hacía? Blancanieves y los 7 enanitos. Es la primera vez que en un premio de un Oscar se modificaba el trofeo. Y fue solamente para él. Dato curioso número 6. ¿Sabéis cuánto tardaron en diseñar el diseño de los 7 enanitos? Se tardaron 2 años con uno de los mejores dibujantes de ese momento de Estados Unidos. Tardaron 2 años solamente en darle forma a cómo serían los enanitos hoy en día. Nosotros que vemos dibujos bastante simples tuvieron 2 años para saber cómo iban a ser su proyecto final. Y aquí os voy a dejar una imagen de los primeros bocetos que empezaron a hacer. Dato curioso número 7. Las cejas de Sabio estaban totalmente basadas en las propias cejas de Walt Disney. Porque dijo, creo que Sabio es el dueño, digamos el dueño no, pero es el jefe de los 7 enanitos y quiero que se me vea representado en esa persona. Porque él Walt Disney se consideraba como un sabio. Entonces, las cejas de Sabio y de Walt Disney se supone que son iguales. Dato curioso número 8. Al principio, Mudito, que nosotros lo vemos como un personaje que seguramente es el personaje con el que más risa nos hemos reído, aparte de Gruñón, en la película, Mudito iba a hablar. Y su voz no iba a ser cualquier voz. La iba a escribir, la iba a hablar, iba a hacer ese actor de doblaje, iba a ser Mel Blanc. ¿Quién es Mel Blanc? Yo no tenía ni puta idea. ¿Pero quién es? Es el tío que pone la voz a Bugs Bunny. Y... ¿qué hay de nuevo, viejo? Ese tío iba a hacer la voz de Mudito. Y al final, por X o por Y, en la zona de edición de película, se creó que Mudito no podía hablar y no sé, y no hicieron... Hubo un mal rollo con Mel Blanc y no, Mudito al fin y al cabo no hablaba. Curiosidad número 9. Lucille Laverne. Lucille Laverne fue la actriz que interpretó la voz y y que quiso dar más o menos los movimientos a la animación de Blancanieves. Esta actriz, que también puso la voz de la bruja malvada, al principio la voz que tenía era súper delicada y no era acorde a una mujer que debía dar un poco de miedo y que debía ser un poquito más, con más entrada en edad, más mayor. Entonces, en el mismo set de rodaje, ¿qué hizo la actriz? Dice, me dejáis un momento. Cogió, se levantó de la silla, se fue, se mueve, se va, vuelve y dice... Se quita la dentadura, la pone en la mesa y le dice, ¿así os gusta más que sea mi voz? ¡Pum! Y Walt Disney dijo, perfecto. La mejor bruja malvada, la voz perfecta de una bruja malvada. La tía se había quitado la dentadura que tenía y hizo la voz. Y les encantó. Y se quedó así. Y pasamos a la curiosidad número 10. El príncipe iba a tener un papel muchísimo más importante y más representativo en la película. Pero ¿qué pasó con el príncipe? Que al fin y al cabo, pues como en casi todas las historias de Disney, los príncipes no pintan prácticamente para nada. Entonces no pintaba mucho en la historia, entonces lo apartaron y lo dejaron como eso, con los 2 minutos de protagonismo que tiene en la película y ya está. Dato curioso número 11. Adriana Cancelotti, quien dio vida al fin y al cabo, cuando Lucille Laverne se quedó con el puesto de la bruja malvada, Adriana Cancelotti fue la que le puso vida a Blancanieves. Querían tanta exclusividad con la voz de Blancanieves, al fin y al cabo es una voz de una persona que tiene que estar cantando, que tiene que ponerle voz, le tiene que poner los gritos, todo. Querían tanta exclusividad solamente para el papel de Blancanieves, porque se supone que iba a haber una segunda parte, que a la chica le hicieron firmar un contrato de exclusividad. Dice, no puedes hacer ni obras de teatro, no puedes hacer radio, no puedes hacer películas, no puedes hacer nada con nadie, porque tu voz y tu tono de voz va a ser siempre Blancanieves. Y la tía firmó. O sea que Adriana Cancelotti va a ser siempre Blancanieves. Siempre. Dato curioso número 12. El compositor Mark Churchit y Larry Morey compusieron 25 canciones para esta película, de las cuales solo han salido 7.
7 películas tenemos en... O sea, 7 películas, 7 canciones tenemos en Blancanieves y los 7 enanitos, pero ellos hicieron 25. 25 canciones, ¿eh? De las cuales solo salieron 7. Esto imagínate de las escenas eliminadas que hay en las películas, que todos decimos, joder, esta escena la han quitado. Esos tíos crearon 25 canciones, de las cuales solamente 10, o sea, 7 salieron. 18 hicieron así y dijeron, ala, regalarlas por ahí. Dato curioso número 13. Se empezó a diseñar, como he dicho antes, la segunda parte de la película, pero jamás salió. Y nadie sabe por qué. Después de un éxito en taquilla de 2 años, con una recaudación increíble y con un... y más o menos rompiendo el esquema y rompiendo los muros de muchos críticos como Hollywood y así, no se sacó nunca la segunda parte. Y pasamos a la curiosidad número 14. Al fin y al cabo hay escenas en la película que, por ejemplo, cuando la bruja malvada baja a los sótanos, o cuando es perseguido los enanitos por la bruja, persiguen a la bruja y caen en el esto, o la escena de Blancanieves, cuando está en el bosque y aparecen un montón de ojos y manos intentando agarrarla y cogerla. Esa escena en ese momento dio tanto miedo que el terciopelo que había en las butacas de los cines se tenían que cambiar cada 2 semanas porque los niños, del miedo, incluso algunos adultos, se orinaban del susto de la película. Tú imagínate, estar en el cine y del susto los niños se meaban encima de las butacas, que eran al fin y al cabo un terciopelo rojo, el típico de antiguo, y los niños se meaban. Entonces cada 2 semanas, como eso se pudría por los ácidos de la orina y así, cada 2 semanas tenían que cambiar las butacas porque los niños se asustaban. Y dato número 15 y último dato. Se descubrió, esto lo vamos a decir un poquito más bajito para que no nos oigan los vecinos, que Adolf Hitler, sí, ya sabéis quién es Adolf Hitler, era un fan totalmente obsesionado por las películas Disney y su película favorita era y nada menos que Blancanieves. ¿Qué pasó? Que se han llegado a descubrir figuritas hechas por Adolf Hitler de Blancanieves y de algunas otras figuras Disney, y que él mismo las pintaba y dibujaba y hacía mini espectáculos con una especie como de obra de teatro pequeñita de madera en su dormitorio. Y que llegaron y que Walt Disney llegó a recibir algunos escritos y cuentos y dibujos de Adolf Hitler para que metiese e incluyese en sus películas. Y bueno, chicos, yo creo que con esto doy más que finalizado el vídeo. Yo creo que... espero que os haya gustado mucho. Yo creo que yo me lo he pasado bien. Seguramente ahora voy a estar un montón de tiempo editando vídeos y creo que entre hoy a la noche y mañana vais a poder tener el vídeo, entre el lunes y martes seguramente. Y bueno, grandecillas, yo daros muchas gracias. Recordad en suscribiros y activar las notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Y sí, os voy a dar un pequeño chivazazo, pero si mentís, os crecerá la nariz. Y ahí está la pista para el próximo vídeo. ¡Adiós!